En el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. La reforma agraria fue una reforma fundamental del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Se llevó a cabo el 24 de junio de 1969, decretándose que a partir de ese momento se celebraba el Día del Campesino. Básicamente, fue la transferencia de la propiedad de la tierra de grandes hacendados a cooperativas formadas por los campesinos. En la época de la reforma agraria, el Perú era un país profundamente desigual, gobernado por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tenía por presidente al general Juan Velasco Alvarado. La mayor parte de la tierra cultivable en el país estaba en manos de una pequeña élite de terratenientes, mientras que la mayoría de la población rural vivía en la pobreza. Esta situación había generado un gran malestar social que se había expresado en numerosas movilizaciones campesinas. La reforma agraria tenía diferentes objetivos. Por ejemplo, modernizar el sector rural, incrementar la productividad, eliminar los focos de tensión en el campo, además de eliminar el latifundio, que era una forma de tenencia de la tierra que concentraba la propiedad en pocas manos, distribuir la tierra de manera más equitativa para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y promover el desarrollo del sector agrario. Bueno, yo soy Rosario de Piérola, un poco ya mayorcita como para acordarme muchos detalles para poderles contar respecto a toda la época que vivimos a raíz de todos los sucesos creados por el general Juan Alvarado. Yo era administradora de una fábrica, había cambiado totalmente la mentalidad del pueblo, a tal grado que, por ejemplo, yo llamaba como gerente de ventas, también llamaba para preguntar algún dato, algún precio o algo de alguna pieza, y me contestaban: venga usted acá, no puede caminar. Había un odio a las personas que más o menos tenían piel más o menos blanca o algo así, como si fuéramos enemigos de toda la gente que aparentemente era la dueña del Perú en ese momento. Cuando empezó la reforma agraria fue bien triste. Tenía muchísimas amigas cuyos padres vivían en la hacienda. Muchas de ellos habían vivido 40 años en la hacienda y teniendo una parte trabajada para ellos y una parte que la trabajaban sus obreros en beneficio propio. ¿Pero con qué? Con la maquinaria de los dueños, con las semillas que traían los dueños, con los conocimientos que daban los dueños, etcétera, etcétera. Cuando la reforma agraria no se consideró en absoluto esas tierras que estaban trabajadas por alguien, sino de hecho se les confiscó y se les quitó. ¿Y cuál fue la conclusión? Que se fue de cabeza la chacra, porque ya no hubo quien compusiera los tractores que estaban malogrados, ya no hubo quien importara semillas, ya no hubo quien les ayudara en nada. Finalmente, otro caso, una compañía que era fabricante de azúcar, que también el dueño tenía terrenos y todo, también se la quitó, también se quedaron como 300 o 400 obreros sin trabajo. Realmente esta fue una reforma agraria mal pensada,
porque pudo ser una gran reforma, porque había miles de terrenos que no eran trabajados, que eran de dueños que ni se acercaban jamás a los sitios que estaban colocados en diferentes partes del Perú, y sin embargo fueron contra los que sí trabajaban. Era una lástima que fuera todo eso, que trajo consecuencias bien tristes para muchos años, en que el Perú perdió plata y que el Perú volvió a retroceder como tantas otras veces en la vida. Qué lástima que no se sepa explotar todas esas maravillas. A pesar de sus intenciones, la reforma agraria fracasó. Este fue un proceso que no se pensó a largo plazo y no contempló muchos aspectos para lograr sus objetivos principales. Muchos de los campesinos no estaban preparados para gestionar las cooperativas ni sus tierras. Debían trabajar en las cooperativas gestionadas por otros campesinos, que tampoco habían sido preparados o capacitados para gestionarlas. El proceso que se llevó a cabo para distribuir las tierras fue muy simple, además de no contemplar muchos otros aspectos como las consecuencias que esto podía tener a largo plazo. Aunque siempre está en debate si la reforma agraria fue un fracaso o un éxito, hay que reconocer que dio fin al sistema de dominio oligárquico en el país, en busca de mejorar la calidad de vida de los campesinos y su independencia. Buscaba visibilizar y terminar la historia de marginación a los grupos campesinos del país. Muchas personas sostienen también que no se le puede quitar a uno lo que es suyo y están en contra de esta reforma. Podríamos decir entonces que la reforma agraria de Velasco fue una medida radical que buscaba transformar las estructuras agrarias existentes en el país. Sin embargo, también reconocer que generó controversias y enfrentamientos, ya que algunos sectores se opusieron a la expropiación de tierras y a la intervención estatal en la economía. A lo largo de los años, la implementación y los resultados de la reforma agraria han sido objeto de debate y análisis en la historia política y económica del Perú.